¿Qué tal, amigos? Estamos con ustedes para compartir nuestra crítica de No se lo digas a nadie, que es un filme de 2006 de Guillaume Canet. Antes de que viniera la Primera Guerra Mundial, allá en el año 1914, el centro del cine en el mundo era Francia, donde se había inventado el cinematógrafo. Allí fue donde Méliès creó los primeros estudios fílmicos, a los que rápidamente siguieron los estudios Gaumont y Pathé. Fue donde actores tan singulares como Maurice Tourner y el gran cómico Max Linder mostraron al mundo las múltiples posibilidades de un ejercicio que se convertiría en la síntesis de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía, la literatura, para finalmente posicionarse como el séptimo arte y producir su propio lenguaje, que sería desarrollado por gente como Eisenstein, Vertov y Pudovkin. También los cineastas expresionistas hicieron su propia contribución para llegar al punto de sublimación en los Estados Unidos, donde Chaplin, Griffith y otros muchos cineastas irían más allá de sus maestros. Desde el principio fue un género que llamó la atención, aquel que combinaba el misterio, el terror y la acción, que se llamó thriller o suspense, desarrollado por genios como Fritz Lang en Europa y Alfred Hitchcock en Inglaterra y posteriormente en los Estados Unidos. Los productos en Hollywood de este tipo se multiplicaron rápidamente en busca del entretenimiento del gran público y surgieron nuevos cineastas como Carol Reed y John Huston. De hecho, parece un expediente casi obligado para los directores tocar este tema y dirigir una película del género. Así lo han hecho Friedkin, Ridley Scott, Alan J. Pakula, Roman Polanski, John Borman y hasta Stanley Kubrick. El elemento esencial de este tipo de tramas es el misterio y el engaño con pistas falsas, que crea múltiples especulaciones por parte del espectador. Y si bien el género puede ser muy amplio y albergar creaciones tan singulares como la saga de Harry Potter, la mayor parte de este escenario dramático consiste en narraciones policíacas donde se comete un crimen que aparece marcado por el misterio, la violencia y una aparente falta de sentido que al final de la trama se resuelve siempre lógicamente. En Francia, tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, se realizó un renacimiento del cine francés con este tipo de género que contó a Clouseau y a Jean-Pierre Melville como algunos de sus impulsores, pero que desarrolló en la siguiente generación de cineastas obras maestras que filmaron Godard y Truffaut. Este cine no ha dejado de dar muestras de talento y agudeza, pero desconocemos la mayor parte de su desarrollo en México y quisimos en nuestro Cine Club ofrecer una pequeña muestra de este cine actual de diversión e interés subrayado. La película que me ha tocado comentar es la adaptación de una novela del norteamericano Harlan Coben, que en la escena del parque aparece como uno de los sujetos malos que sigue al Dr. Frank. Originalmente el argumento del libro se sitúa en Nueva York y el director Canet, un productivo actor e imaginativo director francés, le rogó mucho a Coben para filmar en el contexto francés su trama. Cuando Coben no encontró en Estados Unidos quien quisiera filmarla, quizá por la complejidad de la historia, buscó de nuevo al director interesado. La trama es compleja, llena de pistas falsas. En alguna ocasión escuché decir que un psicoanálisis es como una novela policíaca, donde al final se devela la verdad. De alguna manera esta película es un psicoanálisis de los personajes y sus pasiones. Frank descubre que su mujer no parece ser quien era, que al parecer llevaba una vida oculta al margen de su amor, sin cuestionamientos ni reparos. La muerta parece bien viva y los twists de la historia nos dejan hasta la mitad de la película el misterio sin resolver y no revelan sino hasta el final la sorprendente realidad. Por lo pronto, parece que efectivamente le fue infiel, se drogaba,
la golpeaba su amante y hasta estaba ligada con el crimen. Originalmente posicionado como víctima, el Dr. Burgess aparece en distintos momentos como posible perpetrador de varios crímenes ante la policía. Pierde su estatus y su seguridad. Se le persigue, se le intenta detener. No tiene más remedio que correr. Las escenas son bien filmadas, impresionantes, y él recurre a fuerzas oscuras de la delincuencia para sobrevivir. Los policías no son los únicos que le buscan, sino que hay un grupo de malandros del que sobresale un personaje fascinante, una dominatrix que conoce el arte de lastimar a la gente apretando las coordenadas más inusuales del cuerpo. Ellos matan a una amiga suya fotógrafa al tratar de averiguar el paradero de su mujer, originalmente encontrada muerta por un asesino serial. Las inconsistencias surgen por donde quiera. El sádico criminal aparece y confiesa todos los crímenes de los que se le acusa, pero niega el de Margot. Y es porque ella está viva y 8 años después, en el aniversario de su supuesta muerte, se comunica con su esposo. ¿Por qué 8 años después? La respuesta es compleja y simple a la vez. No voy a revelar la trama completa, pero les diré que el padre de Margot, quien al principio parece un personaje menor, es clave en este embrollo. Un policía corrupto, como los que aquí solemos tener, y que ilustra ese dicho de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Asegura también con estos actos una jugosa jubilación y la separación de marido y mujer que un padre incestuoso como él desearía. El final feliz que nos ofrece el filme es relativo. En esta trama todos parecen culpables. Incluso el ingenuo Frank comete un par de delitos para salvarse y quizá el título de la película podría cambiarse a Todos somos culpables. No podría ser de otra manera en el capitalismo salvaje que nos pone a todos contra todos y que privilegia la lógica del sacrificio sobre la del don usada en otras sociedades que no se basan en la acumulación de bienes. El final bonito, buscado por la comercialización de la novela y el filme, es, sin embargo, muy fantasioso. En la realidad, una relación así no sobreviviría a tantos engaños y descalabros. Interesante film, trama complicada, que nos dice que mucho ganaríamos si no nos conformásemos con el cine hollywoodense que se nos ofrece. La película ganó en Europa 12 de 15 nominaciones en festivales de cines.